Ya estamos aquí un día más en Si yo te contara. Buenos días, Santi, ¿qué tal estás? Buenos días, Yanire. Pues muy contento como siempre, además intentando acercar siempre contenido de altísima calidad a nuestros oyentes, así que esperando disfrutar muchísimo de también. También en más plataformas, porque acabamos de abrirnos nuestro canal de TikTok, así que ya Vamos, estamos en todas partes. Estamos en todas partes, así que ya sabéis, aquellos que nos escucháis, os invitamos a seguirnos en TikTok y ya está. No quiero alargar más esta introducción porque tenemos un invitado esperándonos aquí en la sala muy interesante, así que vamos a meter cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Pues estamos aquí en Si yo te contara, ya lo hemos dicho, episodio 15 y cada vez con invitados más chulos. Hoy tenemos con nosotros a José María Gasalla. Bienvenido, José María. bienvenido. Bien hallados y estupendamente con vosotros iniciando la semana. Iniciamos la semana con un Premio Nacional de Management 2023, ni más ni menos, pero por encima de todo eso, un gallego de Pontevedra. Así que bueno, creo que con eso ya estamos contando bastante, ¿verdad, José María? Sí, si queréis ya hablamos de Pontevedra, ¿eh? Porque Pontevedra está tan lejos que hay gente que nunca ha llegado allí. Digo yo, pero ¿cómo es posible que no conozcan el casco viejo de Pontevedra y que no se hayan tomado unos vinitos por allí? Pero bueno, a lo mejor hoy no es el día para hablar de Pontevedra, otro día conectamos. Bueno, no es el momento, pero a lo mejor al final de la entrevista sí que tenemos algún huequito para que nos recomiendes algún restaurante chulo para ir, que yo, vamos, cualquier cosa que esté relacionada con comer y disfrutar, lo voy a coger con muchas ilusiones. Vamos. Pero bueno, empezamos hablando del management, del liderazgo, José María, porque bueno, queremos que nos cuentes sobre todo qué características debe tener un buen líder en 2024 y en qué se diferencian a las características que un líder debería tener hace unos años, a cómo se veía hace unos años. Bueno, 2024 es que no has especificado si es en febrero o en enero, ¿no? Vamos a ver. A veces tenemos la manía de que todo tiene que estar cambiando continuamente. Y lo primero que tenemos que ver, yo creo que para liderar, para gestionar, es ver qué pasa alrededor. ¿Qué pasa alrededor? ¿Cuál es tu entorno? ¿En qué entorno estamos? Bueno, yo lo defino normalmente como un entorno desconcertante, en donde está creando mucha ansiedad, pero a unos y a otros. Y además, como despiste, como diciendo, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Se habla de las tecnologías y que la inteligencia artificial va a sustituir puestos de trabajo, que ya lo está haciendo, y que entonces va a cambiar mucho. Bueno, sí, sí, pero bueno, pero eso ha sido siempre. Siempre estamos en continuo cambio. Pero ¿qué pasa no con los líderes, sino con los liderados? Yo creo que antes de hablar de los líderes tenemos que hablar de los liderados. Es decir, las personas de hoy en día, los profesionales de hoy en día, van buscando lo mismo en las empresas. Y vamos a hablar del mundo de la empresa. Es decir, son igual de exigentes que éramos los de hace 30, 40 años. Somos igual de ambiciosos. Somos, somos igual de capaces de relacionarnos con unos que con otros. Eh, yo veo muchos cambios en los liderados. Y como veo muchos cambios en los liderados, digo, eso exige que los que lideran también cambien, porque si no se van a quedar sin liderados. Estamos ya en una nueva guerra por el talento. Es decir, falta talento. El problema es que cada vez que hablamos de talento la gente piensa que son tecnólogos y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, que está tan de moda, pues nos sirve para hacer operaciones magníficas, magníficas en la cantidad de datos que pueden gestionar en segundos que nosotros tardaríamos años o siglos en hacerlo, pero amigo mío, como no sepas qué vas a hacer con esos datos, de nada te vale la inteligencia artificial.
Es decir, que se necesita un talento para saber qué le voy a preguntar y cómo voy a manejar esto y cómo lo voy a utilizar y en dónde lo voy a utilizar. Es decir, la cabeza del ser humano no puede disminuir con la inteligencia artificial, todo lo contrario, tendrá que sacarle el máximo partido. Lo otro es una maquinita que nos va a complementar y a veces pues nos confundimos. Dicho todo esto, pues está claro que los líderes de hoy tendrán que saber dirigir personas de hoy. Los líderes de hoy tendrán que saber manejar, dirigir personas de hoy. Y las personas de hoy, a mí me da la sensación que un porcentaje, no todas, porque no me gusta generalizar, ¿quién es capaz de generalizar? Pero son quizá menos ambiciosas a nivel de intentar conseguir el máximo de dinero, el máximo de poder. Bueno, sí, algunos sí. Pero yo creo que hay otros que se conforman con decir, yo quiero tener una calidad de vida suficiente, ¿eh? Y tener mis 2 niñitos y tener mi familita y poder trabajar sin las angustias que he visto en mi papá o en mi abuelo, que no han vivido, que han estado totalmente sometidos al trabajo. Entonces, esas personas, ¿qué necesitan? O sea, si yo quiero liderar, yo tengo que ver cómo se encuentra mi gente conmigo. Es decir, bienestar, bienestar. Y segundo, ¿qué busca mi gente? Pues seguramente desarrollo y bienestar. Yo diría que son 2 columnas importantes para saber cómo liderar. Es decir, desarrollarse y meterse seguramente en proyectos atractivos que sean desafiantes en determinados momentos, pero que no sean angustiantes. Una cosa es desafiante y otra es angustiante. Y por otra parte, oye, que esté suficientemente equilibrado. Y de ahí surge todo el tema que sabemos ya desde hace 25 o 30 años de la inteligencia emocional. Es decir, el líder, si quiere que su gente esté equilibrada, el primero que tiene que estarlo es el propio líder. Es decir, yo creo que todo empieza por uno mismo. ¿Qué pasa entonces? Que a veces nos han dicho, casi siempre nos han dicho, mira fuera, aprende fuera, busca fuera. Yo creo que son tiempos en donde hay que mirarse también dentro. Son tiempos para mirar fuera, qué es lo que exige lo de fuera, pero mirar dentro para ver cómo estoy yo preparado para esto que me exigen desde fuera. Y todo empieza desde ahí. Por eso a mí me gusta hablar de autoconfianza antes de confianza. Es decir, ¿cómo te sientes tú? Y autoequilibrio, autorregulación, auto todo. Porque entre otras cosas, la forma de liderar de toda la vida y que va a seguir ahora en el año 24 y 30 y 50, yo estoy convencido, es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. Y si tu gente te ve desequilibrado, y si tu gente te ve ansioso, y si tu gente te ve que no sabes por dónde ir, pues es un mal ejemplo. Con lo cual, quizás lo que le diría a los líderes de hoy, diferente de los de ayer, quizá el pequeño matiz, es dedica un poco más de tiempo a ti mismo, a ti misma. Dedica un poco más de tiempo para ti. Sé un poco más egoísta. El ego siempre se pone como un factor negativo. Depende cómo se gestione tu ego. Tú necesitas gestionarte primero a ti mismo para poder gestionar después a los demás. Y esto es lo que se me ocurre de entrada, para daros posibilidad de engancharos a lo que queráis. José María, justo
coincido contigo, me ha gustado mucho esa parte de que el liderazgo en un principio tiene que ser situacional, ¿verdad? Tienes que comprender muy bien cuál es el entorno, las circunstancias que, bueno, pues que rodean a lo mejor a tu sector, a tu empresa, a tus colaboradores, y a partir de ahí, esa capacidad muchas veces como de autorreflexión, que me ha gustado mucho eso que decías del ego. Hay un libro que se llama El manantial, creo que es de Ayn Rand, que también muchas veces dice que el nosotros empieza precisamente por el yo, ¿no? Y creo que es verdad que necesitamos justo esa autorreflexión para saber dónde estamos y desde ahí darnos al equipo, ¿verdad? Sí, mira, ya que has mencionado liderazgo situacional, el modelo de liderazgo situacional, yo le tengo un cariño muy especial porque es el modelo desarrollado por Paul Hersey y Ken Blanchard en los años 60, finales de los 60. Y tuve la suerte o la coincidencia de conocer a Paul Hersey en Londres en el año 69 e introducir el liderazgo situacional en España por primera vez. Y para mí aquello fue un rompimiento. ¿Por qué? Porque hasta aquel momento, cuando se hablaba de liderazgo, se decía, bueno, ¿cuál es el liderazgo mejor? ¿El participativo, el autocrático, el permisivo, el burocrático? Y viene Paul Hersey y dice, oye, depende. Y digo, me cago en 10, pero bueno, estos parecen gallegos, parecen gallegos, ¿cómo que depende? ¿Eh? Sí, depende, el estilo de liderazgo mejor o peor depende, ¿depende de qué? Del colaborador, de la madurez del colaborador, en aquel caso ellos sacaban madurez técnica y madurez psicológica, dependiendo de lo maduro que sea, tú tendrás que aplicar un estilo u otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que el líder no tiene que tener su propio estilo, tiene una panoplia, un portafolio de estilos que aplica a cada uno de ellos en cada situación, en cada persona, en cada madurez. Eso es maravilloso. Y la verdad es que a veces no se ha hablado suficientemente de esto, ¿eh? De que tú no es tu estilo, es el estilo que tienes que aplicar a cada situación. Es un modelo contingente que se llama. Y en definitiva, eso es así. Eso es así. A mí, que he trabajado de consultor toda mi vida, me decían, José María, y entonces aquí vamos a aplicar el modelo que ha aplicado esta compañía eléctrica, todavía me acuerdo, una compañía eléctrica americana que había ganado el premio Baldrige a la calidad. Y dice, vamos a aplicar lo mismo aquí. Y digo, estáis locos, pero que no hay recetas únicas y universales. Lo que puedes agarrar es esas tres ideas interesantes que en tu cultura pueden funcionarte y ahí vas adelante. Y eso es lo bonito del management. No hay recetas. Cada uno se tiene que montar su prêt-à-porter. Y dependiendo de la cultura de la empresa, es necesario o es posible hacer esto o lo otro. A veces pensamos, no, José María, este último modelo es tremendo. La sofisticación de modelos que se han aplicado aquí en España, cuando yo creo en un parámetro fundamental hoy en día para aplicar a las personas y las organizaciones. Las personas es el ente más complejo que existe. A mí se me ocurrió estudiar ingeniero aeronáutico. Diseñar un avión es muy complejo, pero al lado del ser humano es una mierdecilla, es sencillísimo, es nada, es plis, plas, plas, plas. El avión te funciona de la misma manera un día que otro, con tal de que le hagas el overhaul y el mantenimiento adecuado. El ser humano no. Hoy Santi aparece con esa sonrisa encantadora y mañana me viene con una cara de encabronado. Digo yo, pero Santi, ¿qué has hecho esta noche o qué has dejado de hacer? Me cago en 10. Es tremendo, es muy complejo. Y a veces pensamos que a lo complejo hay que aplicar soluciones complejas y es todo lo contrario. A lo complejo hay que aplicar la sencillez, que no lo simple. Fijaros, el castellano es maravilloso, cosa que el inglés no tiene.
¿Cuál es la diferencia? Lo simple, yo todavía me acuerdo cuando era pequeño que se decía mucho, mira qué hombre tan simple. Y cuando te decían qué hombre tan simple, es que el pobrecito no tenía mucho de cabeza, ¿no? Curiosamente, yo nunca he escuchado, mira qué mujer tan simple. No hay una mujer simple, no. Es una maravillosa complejidad la que existe en el género femenino. Yo ya os aviso que en mi próxima reencarnación me he pedido ser mujer, ¿eh? De momento no me voy a cambiar de género, pero en la próxima reencarnación sí que lo pido, ¿eh? Pues buena suerte, ¿eh? Buena suerte, también te digo. Por supuesto, y además los hombres ya estarán más maduritos, ¿eh? Entonces voy a aprovecharme, ¿eh? Entonces hay que aplicar lo sencillo, por favor. Y a veces buscamos soluciones muy complejas, modelos muy complejos. Y por eso en las organizaciones muchas veces están hasta las narices con esos mal denominados recursos humanos. Dices, y lo único que hacen es cargarte de trabajo y mandarte este cuestionario y este otro y ahora no sé qué y ahora no sé cuánto. Pero por favor, si yo lo que quiero es que me ayuden a hacer más sencillo mi trabajo. Y eso debería ser un lema en el management. No hagas más compleja la realidad, sino hazla más sencilla. Pero bueno, os he lanzado este rollo a cuento del liderazgo situacional porque me parece un modelo maravilloso filosóficamente hablando. Y yo siempre pongo el ejemplo. Vosotros sois muy jóvenes, con lo cual no sé si tenéis hijos. ¿Tenéis hijos? No, No tenéis hijos. Pero imaginaos que tenéis 2 hijos. Y yo siempre digo, y vosotros pensar en vosotros mismos como hermanos, si tenéis más hermanos, ¿los gestionarías de la misma manera a Pepito que a Margarita? ¿O a Pepito y a Julito? No, no. No, José María, pero les quiero igual, vale, te lo voy a aceptar que les quieres igual, me da lo mismo, pero no los gestionas igual. Los gestionas en base a la respuesta que esperas que den a tu gestión. Y esto es lo primero que tiene que tener en cuenta un líder. Y por eso otro elemento básico, fundamental del liderazgo es conocer a su gente. Conocer a su gente. Y si queréis un cuarto elemento, que ese, después si queréis os leo una cosita maravillosa que me encontré en la pandemia entre mis venga. papeles, que la pandemia ha servido para recuperar mucho papel que tenía por aquí, es querer a tu gente. Lo que pasa es que hablar de querer, amar, parece que no es políticamente correcto en el mundo de la empresa, lo cual es una estupidez. Porque una de las necesidades básicas del ser humano es sentirte querido. Y nos estamos olvidando de eso. Y por eso casi siempre propugno vayamos a modelos humanistas en donde la persona aparezca como un humano con sus necesidades, no solamente materiales, sino psicológicas y emocionales. Querer, conocer y querer, lo comento y después si queréis. No, me voy a lanzar y lo voy a decir ahora. Fijaros, una historia, es que me encantan las historias. Si me dejáis contar historias, serán todas historias. Sí, sí. Año 1991, San Francisco, superconvención de directivos, 5.000 directivos, media hora cada gurú del management. Todavía estaba el Peter Drucker. Yo le he escuchado una conferencia a Peter Drucker cuando tenía 90 años de edad, antes de fallecer a los pocos meses. Y de repente alguien en la convención dice, ¿sabéis que en San Francisco está la Madre Teresa de Calcuta? Dice, no me digas, pues sería un bombazo traerla a la convención. ¿Alguien conoce con quién está? Vamos a gestionarlo. Y consiguen llevarse a la Madre Teresa de Calcuta a la convención de directivos, que era sobre cambio y liderazgo, la convención. Y le dicen a la Madre Teresa, Madre, aquí cada gurú tiene media hora.
pero usted puede estar 1 hora, hora y media, el tiempo que usted quiera. Y la Madre Teresa dice, bueno, si me dan 2 minutos, me basta. Pero por favor, madre, sí, 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 sí. Y en efecto, no llega a 2 minutos. Y para no desviar ni una palabra lo que dijo la Madre Teresa, me permitís que os lo lea. ¿Me permitís? Para no desviar nada. La Madre Teresa empezó dando las gracias y a continuación dijo, yo no sé nada sobre liderazgo y cambio, pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente. Porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. Y deben amar a su gente, porque sin amor no habrá pasión. Y si no hay pasión, ellos no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Así que si quieren ver el cambio en su gente, primero deben conocerles y amarles. ¡Wow! Ya está, ya está, ya está. Y nos vamos a sofisticaciones y complejidades y ponemos nombres nuevos a las cosas de siempre. Y entonces elaboramos, es un mercantilismo del management, el que yo he vivido durante mis últimos 40 años. Y nosotros, que éramos una empresa muy modesta de consultoría, pues competíamos con todas las súper grandes, con el Deloitte, con el McKinsey, con todas las grandes. Pero intentábamos ir al núcleo, intentamos ir a la realidad concreta de cada organización y no aplicar ningún paquete que ya venía prefabricado. Y yo creo que los tiempos que corren nos llevan a eso. Sí, invierte en tecnología como ayudante, por supuesto que sí, pero después vete a un humanismo como modelo de liderazgo. ¿Qué os ha parecido la Madre Teresa? Qué tía, ¿eh? Espectacular. Sí, al grano, como tienen que ser las cosas, efectivamente. Hablando un poco también de las power skills, ¿no? De las famosas power skills que debe de tener un buen líder, tú destacas tres, que son pensar, leer y observar. ¿Consideras que en las organizaciones actuales ya no se piensa, ni se lee, ni se observa? Bueno, la generalización sabemos que no debemos. Supongo que hay gente que piensa Ujú. mucho, que observa mucho y que en realidad se preocupa de analizar la realidad. Eh, las estadísticas sobre lectura han mejorado un poquito, pero estamos en mínimos. Es decir, casi hay un 50% de la gente que lee un libro máximo al año, lo cual es bastante penoso. Las pantallas están dominando el tema y a veces pues no nos damos cuenta que la lectura nos aproxima a cualquier aprendizaje vital que no tienes la oportunidad de tenerlo en tu entorno. Es decir, te presenta realidades muy distintas. Es igual que el que viaja, no como turista, sino como viajero. Yo soy un viajero empedernido, quizá por ser gallego, ¿no? He estado en más de 80 países y he trabajado en más de 40 países. ¿Y a mí qué me interesa? El contraste y la validación y la aportación de nuevos elementos culturales que a lo mejor en nuestra cultura no existen y que se pueden ir introduciendo y se pueden ir debatiendo.
Necesitamos ampliar nuestra visión del mundo. Lo peor que puede ser es quedarte en una posición. Por eso hoy en día uno de los mayores problemas que tenemos a nivel social en todo el mundo es la polarización, cuando uno se coloca en una posición y el otro aquí en la otra, y aquí ya no hay aproximación ni nada, cada uno... Esa rigidez que existe es brutal, ya ni se hablan entre ellos. Pero por favor, escúchale, que a lo mejor te da alguna idea. Es decir, el que solamente se queda en lo suyo, mirándose el ombligo, es muy triste. Yo voy mucho a Estados Unidos porque tengo 2 hijas por allá. Entonces hay lugares de Estados Unidos donde tú les hablas de España, no tienen ni idea dónde demonios está España. Y no tienen ni idea de lo que es Europa, ni tienen idea, solamente se preocupan de su terruño alrededor. Y aquí en España pues también hay gente que le puede pasar lo mismo. Pero allá en el medio oeste americano y en los estados del centro es terrible, es terrible. Es como si no hubiesen visto el mar, que no han visto el mar, pero es que no hubiesen visto que el globo es mucho más amplio. Entonces, por favor, amplía tu conciencia, amplía tu conciencia. Yo creo que es una necesidad de todos porque vivimos en un único mundo que entre todos tenemos que ser conscientes de él y por eso iremos a la sostenibilidad, iremos a cuidarlo. Mientras no seamos conscientes de ese mundo y nada más que seas consciente de tu parcelita, pues nada más que cuidarás lo tuyo. Y esa sí que es una posición egoísta. Pero bueno, al respecto de lo que me decías, Yanire, quizás se piensa poco. ¿Por qué? Por la aceleración a la que estamos. Ya no es velocidad, es aceleración. Y cuando tú estás acelerado no tienes tiempo para pensar. Y además, por se conversa poco ya. Hoy en día se whatsappea. Se whatsappea. Pi, 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 pa, 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 pa. Yo he estado 34 años de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Y nunca he puesto un examen tipo test. Porque eso es un whatsappeo. Yo lo que quería es que me desarrollasen para ver qué tal se expresaban, aunque fuese por escrito. Y a ver si iban ordenando los pensamientos y a ver si iban desarrollando una pequeña conversación. Porque es terrible. Tú ves una conversación de gente muchas veces y ves que... Pero hombre, déjale que termine, me cago en 10. Ya no le deja que termine inmediatamente. Tú te sientes obligado a aportar lo que tú piensas de... Pero deja que termine. Yo he estado con unos amigos del colegio que nos reunimos y de tanto en tanto y el otro día éramos 13 y les propuse, oye, en vez de hablar con el de al lado una comida, por favor, que cada uno exponga una historia de su vida y que todos le escuchemos hasta el final la historia y después le preguntamos cosas. Eso es maravilloso. ¿Sabéis además la satisfacción que hay como ahora estoy teniendo yo, de que haya por lo menos 2 personas, no sé si alguien más va a escuchar este podcast o a verlo, pero ya tengo 2 que me están escuchando, me cago, eso es maravilloso, saber que hay 2 personas que te están escuchando, ¿eh? Es una gratificación tremenda porque te hace sentir de que puedes aportar algo al otro. Entonces, en la empresa, cuando un líder no escucha, está minusvalorando a ese colaborador suyo. Y por eso cosas tan sencillas como es la escucha tiene tal importancia. Cuando tú actúas de cara a ese colaborador de forma que ese colaborador va subiendo su autoconfianza porque siente que su jefe confía en él o en ella, ¡guau! Eso te da alas, te da alas. Y cada uno que piense, oye, ¿cuál es el jefe mejor que he tenido? Pues aquel que sentí que confiaba en mí y que me dio oportunidades. Y que al primer error que cometí no me puso ya la losa encima,
sino que confiaba que yo podía mejorarlo aquello. Por eso sabéis que la confianza es, y si no lo sabéis, pues os lo digo, es mi tema de investigación desde hace 25 años. Me metí en un doctorado en psicología, un profesor me habló de confianza y digo, ¿cómo es posible que con los años que llevo no haya visto ningún modelo de dirección por confianza? Es como si se diese por añadido de que la confianza existe en la organización y es mentira. Toda la investigación te dice que no. Y que además, cuanto más subes hacia la cúspide de la organización, la confianza es menor. Pero ¿cómo es posible, José María? Digo, sí, porque seguramente cuanto más subes, más hay que perder. Los que están arriba más tienen que perder. Y entonces tienen que mirar hacia alrededor a ver si el otro se va a aprovechar de esto o del otro. Es increíble. Grandes organizaciones, grandes bancos. Yo he trabajado con todos los bancos en este país y fuera de este país. Y que veas la falta de confianza. A mí me han llamado algún mero, como dicen en México, algún gran jefazo y dice, José María, ¿me ayudarías a que estos miembros del comité de dirección confiasen más en mí? Y digo, ¿qué pasa? ¿Que sientes que no confían? No, no, ellos obedecen, hacen el tal, pero yo creo que no confían en mí. Y digo, pues te voy a hacer una pregunta. Primero, ¿tú confías en ellos? Ah, José María, es una panda de cabrones. Digo, pues mal empezamos, mal empezamos. Lao Tse ya decía que si tú quieres que los demás confíen en ti, comienza tú confiando en los demás. Es decir, la confianza es de naturaleza recíproca en un porcentaje muy alto. Entonces, los dos elementos críticos, claves para que los demás confíen en ti, están en ti, que es tu autoconfianza y la confianza en ellos. Tu autoconfianza, ¿por qué? Fijaros, es fácil confiar en alguien que percibes que tiene baja autoconfianza. José María, ni él mismo confía en él, ¿cómo voy a confiar? Ah, amigo. Luego, volvemos a lo que decíamos antes. Primero, trabájate tu autoconfianza. Y además, el que tiene que hacer lo que está claro que eres tú. No, y mi abuelita, sí, tu abuelita está muy bien que te diga que eres muy guapo, pero eres fundamentalmente tú. Y además con una cuestión crítica, y es que la autoconfianza no es como el título de bachiller. Cuando tú consigues el título de bachiller, lo normal es que ya lo tengas para siempre. A no ser que venga un ministro de Educación raro, que tal como está el tema podría venir, y nos quite a todos el título de bachiller. Pero lo normal es que ya lo tengas. La autoconfianza no. Tú estás ahí arriba, te pegan por aquí, te pegan por aquí, y te vas allí abajo y dices, José María, ¿y ahora qué hago? ¿Eh? Entonces, curiosamente, yo elaboré un modelo de dirección por confianza, de liderazgo por confianza, en donde había 10 competencias. Después me acordé de la sencillez y reduje a 7 competencias, pero me di cuenta que faltaba una A de autoconfianza. Es decir, para liderar por confianza, primero trabájate tu autoconfianza y después trabaja tus 7 competencias. Si queréis, si tenéis tiempo, os las lanzo rápidamente las 7 competencias. Pues adelante, José María. Primera C, competencia profesional, capacidad profesional. Es decir, tú tienes que ser muy bueno, muy buena haciendo lo que llevas entre manos. Está bien que te equivoques una vez, pero cuando ya en esta mañana lleves 5 veces que digas, hombre, es que errar es humano, digo, ya basta, ya basta. Hoy en día se habla demasiado de errar es humano como la posibilidad de aprendizaje. Yo distinguía cuando tenía mi equipo, ahora prácticamente trabajo con 2, 3 personas, pero por fuera. Digo, acepto el error cuando se está buscando nuevas líneas, nuevos desarrollos, nuevas innovaciones, todo lo que quieres. Equivócate todo lo que quieras. Pero el error en algo que tú sabes hacer y que has hecho y que tal y que cual, ya es distinto.
Imaginaros subir a un avión y allá a la izquierda, en la cabina de los pilotos, que ponga un letrero: señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de la gran chingada, ibas a pegar un salto por encima de la... Y dices, yo con este piloto no viajo. Es decir, primera C, tienes que ir a la excelencia, no a la perfección, sí a la excelencia. Segunda C, y esta es fundamental, conciencia del otro. Entonces, si quieres que el otro confíe en ti, tienes que ser muy consciente del otro. ¿Qué significa? Significa respetar al otro, escuchar al otro, reconocer al otro, participar con el otro, comunicar al otro. Y si ya llegas a empatizar, pues maravilloso. Pero tú tienes que ser muy consciente del otro. Había un señor maravilloso que se nos ha ido hace año y medio, con el cual yo tuve la suerte de trabajar en Santiago de Chile y en Barcelona, en ESADE. Yo he sido profesor de ESADE, que era Humberto Maturana. No sé si habéis oído hablar de él. Y Humberto Maturana decía, fijaros lo que decía, es increíble, decía, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! ¡Qué potente! Legitimar al otro como legítimo otro, no como parte de ti, no como dependiente de ti, como legítimo otro. Y eso exige respetar, escuchar, participar, lo que acabo de decir. Y ahí comienza el amor. Por eso a veces, yo recuerdo en cierta ocasión que me encontré una señora y le pregunté, señora, ¿usted es feliz en su vida? Y dice, profesor, ¿pero qué cosas me pregunta? Digo, no, es que soy preguntón, señora. Tal, si quiere usted decirme. Yo soy muy feliz con mi Pepe. Llevamos 34 años casados y le aseguro, profesor, que mi Pepe es exactamente mi media naranja. Yo me la quedé mirando y dije, ¡qué mierdecilla! No, señora, solamente media. ¡Ay, profesor, qué grosero es usted! Su Pepe tiene que ser una naranja entera y usted otra naranja. Y si quieren ir por la vida juntos, me parece maravilloso, señora. Pero ¿qué es eso de media naranja? ¡Ay, profesor, pues le diré otra cosa! Que mi Pepe tenía 4 o 5 cosillas que a mí no me gustaban y ya he conseguido que no las tenga. Digo, otra mierdecilla, señora. A su Pepe lo está convirtiendo usted en Pepita. ¡Qué bárbaro! Este es otro tema. ¿Qué necesidad tenemos de cambiar al otro? Y nada cambia si yo no cambio. Y si tenemos un problema con un hijo, y si tenemos un problema con un colaborador, y tú tienes una posición de autoritas, da tú el paso del cambio, que será increíble, porque el otro siempre le estás exigiendo que sea el otro el que cambie. Y a veces el que tienes que cambiar eres tú. Primera C, competencia profesional. Segunda C, conciencia del otro. Tercera C, claridad, claridad, claridad. Estamos en un mundo de fake news, estamos en un mundo de medias verdades, estamos en un mundo de falsedades, estamos en un mundo donde ya no se da aquello de que, fijaros, se decía, la verdad es la primera víctima en una guerra. Y es verdad. Tú ves la guerra de Ucrania. ¿Qué pensáis que dice la verdad? ¿Los rusos, los ucranianos, los americanos, los europeos? Todo el mundo miente. Pero bueno, hasta lo entiendes de que sea para engañar al enemigo, ¿no? Porque estás en guerra con el enemigo. El problema es que la verdad ya ha sido una víctima aquí, en donde en principio no hay guerra, en la paz. Se dicen las mentiras con una frivolidad, con una facilidad, y que aquí no pasa nada, y que da lo mismo. Por favor.
Pero ¿cómo vamos a confiar en políticos, en empresarios, en colaboradores, en familiares, si te está mintiendo? ¿Cómo puedes confiar en esa persona? Yo he intercedido a veces en separaciones de parejas y me dice, José María, es que me ha mentido y no tengo ninguna garantía de que no vuelva a hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y claro, si yo no confío en mi marido, si yo no confío en mi mujer, yo no puedo vivir con esa persona. En efecto, qué difícil es una relación en donde no puedas confiar en lo que te dice el otro. La claridad. Yo no hablo de transparencia porque creo que no somos transparentes los humanos. Y a mí al baño me gusta ir solo, no acompañado. ¿Eh? Y cada uno tiene su círculo de intimidad. A lo mejor tenemos cosas que no le tenemos por qué decir a nadie, ni a tu pareja, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie. Es tuyo, vale, ya está, muy bien. Transparencia no, pero sí claridad y no mentira. No hablo de la verdad tampoco, porque puede haber varias verdades en algunas realidades, pero sí hablo de la veracidad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es la verdad subjetiva, tu verdad. Dime tu verdad, por favor, tu verdad. A lo mejor no es la única verdad, pero dime tu verdad, no me mientas. Tercer elemento. Cuarto, cumplimiento de tu palabra, compromiso, cumplimiento de tu palabra. Volvemos a lo mismo. Tú me dijiste que ibas a hacer esto, y ahora no has hecho ni esto, ni esto, ni esto. ¿Cómo voy a confiar en la próxima vez que me digas y que me prometas y que te comprometas? Compromiso, compromiso, compromiso es el output número 1 de la confianza. Cuando tú creas un espacio de confianza en la empresa, la gente se puede comprometer. Y ya hago una salvedad, los recursos humanos no se pueden comprometer nunca, solo las personas, pero son las personas que ven que hay un espacio de confianza. Cuarto elemento, cumplimiento de la palabra. Quinto elemento, quizá uno de los más difíciles, coherencia, coherencia, coherencia. ¿Qué significa coherencia? La definición que yo le doy es, lo que digas a los demás, aplícatelo primero a ti mismo. Lo que tú exijas para los demás, exígetelo para ti. Tú no le puedes decir a un hijo tuyo, no fumes, hijo mío, y tú vas fumando un pitillito sin que te vea. Estás descalificado. En realidad es el poder del ejemplo que hablábamos antes. Coherencia, coherencia. Lo que digas que se corresponda con tu hacer. A todos se nos llenan las palabras. Yo he escuchado a muchos políticos hablar de confianza, confianza, confianza. Y he hecho un seguimiento de uno de ellos, porque me encontré que de repente me encontré que para gobernar hacen falta 3 cosas: armas, comida y confianza. Y si no pudiesen tenerse las 3, abandónese primero las armas y después la comida. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? Con un tal Confucio. Aparentemente lo dijo Confucio. ¿Qué hice? Escribí ese papelito. Ya había escrito un libro sobre confianza, ahora he escrito 5 libros sobre confianza. Lo metí el papelito en el libro y lo mandé a Presidencia de Gobierno a la Moncloa. Y os digo que me respondieron, me dijeron, profesor Gasalla, el tema de la confianza es muy importante. Y digo, no te jodes, ya lo sé yo que es muy importante. Después que hice un seguimiento del presidente de gobierno durante 6 meses, no se leyó el libro para nada o lo leyó fatal. Porque él pensaba que confianza era hablar mucho de confianza. Y la confianza no es cuestión de hablar, es cuestión de comportamientos, de hechos concretos. Por eso estoy hablando de competencias que, como sabéis, derivan en comportamientos asociados. Sexta C. Consistencia. ¿Cómo defino la consistencia? Que a lo largo del tiempo tus comportamientos estén alineados con unos determinados valores, principios, valores, ética, por favor, integridad.
Parece que estamos en la era otra vez de Groucho Marx. Pues si no le gustan los valores, los cambio. ¿Qué más da? Por favor, tú podrás cambiar, pues, tu mesa de tu casa, podrás cambiar tu peinado. Yo me he puesto un kikiriki aquí, tal cual, estupendo, tal. Pero el que me conoce sabe que en mis principios y valores sigo igual que hace 30, 40 años. En una época de mi vida me dediqué a asesorar a políticos, hace falta echarle huevos, ¿eh? Pero era para hablar en público, para hablar en público, en mítines, en televisión y tal. Y recuerdo en 2 casos que dije que no podía, pero que no podía, no que no quería, no podía. Un caso concreto era uno que, fulanito de tal. Y a mí me sonaba y digo, usted no estuvo en el partido trotskista hará 10, 12 años, 15. Sí, ese era yo, tal, tal. Pero es que ahora usted viene con un partido de derechas, derechísimas, derechísimas. El trotskismo era izquierdas, izquierdísimas. Sí, sí, pero ya sabe usted que con la edad se evoluciona. Tío, no me jodas, eso no es una evolución, es un salto mortal. Se ha ido de un extremo al otro. No hay una consistencia suficiente. No puedo. Le dije que no podía ayudarle. No por ideología, sino porque, hombre, es que... Y séptima C, coraje, coraje, coraje. El liderazgo exige coraje. ¿Para qué? Para señalar límites y para gestionar límites. A lo mejor le has dicho a tu hijo, yo trabajo con adolescentes también y con padres de adolescentes, le has dicho, si no sacas esa evaluación en mates, no vas a ver esa serie de televisión. Y llega el momento y no saca la evaluación. Pero papá, pero mamá, es que todos mis amiguitos en el colegio la ven esa serie. Pues qué suerte tienes, cabrón, que te la van a contar, pero tú no la ves. Y hay papás y mamás que señalan los límites, pero cuando llega el momento de gestionarnos no tienen el coraje de hacerlo. Y lo mismo que pasa con papás y mamás, pues pasan con jefes y jefecillos. ¿Eh? Estas son las 7 Cs y de cada una de esas Cs sacamos 3, 4 comportamientos asociados que hay que practicar y practicar y practicar. Yo normalmente trabajo con do's y con don'ts, es decir, comportamientos a valorizar y a reforzar y comportamientos a excluir. Y eso sí, exijo que empiece desde arriba del todo, el comité de dirección, porque desde ahí es de donde se ve que algo está cambiando. Cuando ves que los de arriba están actuando de formas diferentes, comportamientos distintos, y que dices, caray, parece que ahora cambia la cosa. Y este es el modelo de liderazgo por confianza, que es autoconfianza, que eso si queréis también os la desarrollo en otra charla cuando queráis, porque también tiene 5 A's, y las 7 C's. Y es apasionante el tema de la confianza, porque la gente en principio dice, que es muy abstracto, y digo, no, es lo más concreto que hay. Y yo lo primero que hago con la gente en talleres y todo eso, tú reflexionas sobre el mejor jefe que has tenido. Y mira qué comportamientos suyos te inspiraban confianza. ¿Y por qué tenías confianza en esa persona? Y de ahí vamos a ir sacando. Y piensa ahora en el peor jefe que has tenido. Y ya verás cómo tiene que ver con la confianza. Es tremendo, la confianza la hemos dejado a un lado y es fundamental para cualquier relación. Es que puede haber una relación eficiente si no hay confianza. ¿Y sabéis qué pasa cuando no hay confianza? Pues que metemos control, del control, del control, del control, del control, del control. Yo no voy en contra del control, pero sí voy en contra del hipercontrol. Y trabajo mucho en Iberoamérica. Y en Iberoamérica es el área del mundo con menos confianza de unas personas en otras. Y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, que tiene una investigación por países. Los países de más confianza unos en otros están en el norte de Europa,
Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, después también Suiza, Japón. Y cuando hay esa confianza, todo fluye mucho más rápidamente. A veces no necesitas ni hablar, le miras a los ojos a esa persona en la cual confías, sabes que te ha comprendido y fluye y fluye y fluye. Y por eso es una rémora cuando tienes el hipercontrol, burocracia, 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 burocracia. Por desgracia, estamos en un mundo de falta de confianza, con lo cual cada vez hay más controles por todas partes. Es el dominio de los controladores. Y cada vez, pues, se busca la seguridad por todas partes. Antes bastaba con darle la mano a alguien, decir, ¿estás de acuerdo conmigo? Llegamos a este acuerdo, pa, pa, pa. Yo, como consultor, la empresa nuestra de desarrollo organizacional ha trabajado durante muchos años sin ningún contrato, pero con el Banco de Santander o con Telefónica o con tal y cual, sin ningún contrato. Simplemente, oye, este es un proyecto de 6 meses, y hemos cumplido un lado y otro. Yo no he tenido morosidad ninguna. Ahora no, ahora necesitas una cláusula y otra y otra y otra y un papel y otro y otro y otro. Es tremendo, estamos deshumanizando en ese sentido, quitándole valor a la persona porque ya no se confía en esa persona. Pero bueno, de confianza podríamos hablar mucho tiempo. Podríamos hablar mucho tiempo. La verdad es que, José María, está siendo una de las entrevistas más fáciles que hemos hecho, porque ha sido tan Sí, sencillo como sí, sentarnos y escucharte, la verdad. Da gusto, da gusto. Bueno, estamos a punto de terminar. Yanire, que yo valoro al entrevistador parecido a los árbitros de fútbol. Cuanto menos intervengan, me parece que normalmente actúan mejor. Y siempre me acuerdo de aquel loco de la colina y otra gente Ujú. que qué bueno. dice, lo que tengo que practicar es mi escucha activa, pero perdóname que te he cortado nuevamente. No, yo lo he disfrutado mucho, José María, y lo importante también, como has dicho a lo largo de la entrevista, que es escuchar, ¿no? Y nosotros te hemos escuchado mucho y bueno, creo que lo hemos hecho bien también. Nuestro papel está bien jugado, Santi. Sí, sí. Ha sido un auténtico placer, además. Yo, si queréis, os termino con mi historia favorita. Hombre, pues qué ¿Eh? mejor manera que terminar con tu Claro. historia favorita, claro que sí. Hay personas que me dicen, José María, ¿y tú? ¿Y tú por qué has tenido tanto éxito? Digo, yo no sé si he tenido éxito o no he tenido éxito. Yo profesionalmente me he manejado muy bien, es cierto, y como conferenciante me dicen, digo, como conferenciante hay dos cosas. Primero, todo lo que digo lo siento y lo pienso desde dentro. Si a mí una empresa me contrata y me dice, tendrías que decir esto, 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 como no coincida con lo que yo pienso y siento, no lo digo. Y segundo, me lo paso muy bien, disfruto mucho. Pero hay un tercer punto y es quizá tema genético. Y entonces aquí quiero lanzar mi última historia que la suelo utilizar en conferencias también como cierre muchas veces, que es sobre la admiración. Admiración. Fijaros, se habla poco de admiración en la empresa. 3 tips sobre admiración. Primer tip. Cuando tú admiras a alguien, no significa que tú seas menos que ese alguien. Eso es lo primero que tienes que pensar. Personas que piensan que si admira a alguien ya es menos que ese alguien. No, no, para nada, no tiene nada que ver. Segundo tip. Pasa de la admiración en abstracto a la admiración en concreto. En vez de decirle a tu papá, papá, te admiro mucho, dile, te admiro mucho por esto y por esto. ¿Por qué? Porque eso te va a servir de líneas de desarrollo para ti mismo. Y tercer tip, ya que he hablado de papá y de mamá, si admiras a tu papá o a tu mamá, por favor,
díselo, exprésaselo, una vez más. No, José María, ya se lo dije en Navidades, vete a tomar por viento. Díselo otra vez más. A veces somos muy roñosos, muy poco generosos con la palabra, con la gente a la que queremos. Dile, te quiero mucho, papá, y te admiro mucho por esto, por esto y por esto. Díselo más veces. Y yo esto lo siento profundamente porque tienes que decírselo antes de que sea demasiado tarde. Y porque yo siento que no se lo he dicho las veces que tenía que habérselo dicho a mi papá y a mi mamá. Y yo he admirado mucho a mi madre por la sensibilidad que tenía, por la paciencia que tenía con mi papá y cómo conciliaba partes. Pero a mi padre también le he admirado por la autodisciplina brutal que tenía. Y este es uno de los elementos de la autoconfianza, la autodisciplina. Y os cuento rápidamente la historia de mi papá. Mi papá nació en una aldea del interior de Galicia, una aldea donde no había nada. Su padre se murió analfabeto. Su madre, mi abuela, se murió analfabeta, pero vivió 103 años. Y aquella mujer era muy lista y yo espero superarla en edad. Y aquella señora se quedó sola con su niño. Él tenía que ir a la escuela 8 o 9 kilómetros andando por el monte porque no había escuela en la aldea. Había iglesia, pero no había escuela. Y a los 14 años dice, ya basta, tiene que salir de aquí, pero no consiguió dinero que iba ahorrando para irse los dos, que eran los dos de familia que había, y al niño lo metió en un barco y lo mandó a México. Y lo mandó a México a los 14 años, a casa de un vecino, y dice que trabaje en tu panadería, pero que siga estudiando. Y ella estuvo de los 14 a los 22 años. A los 22 años decidió volver a España, no hizo fortuna allí, e incluso dice que le robaron el día que embarcaba. Digo, menuda borrachera debías llevar, cabrón. Llegó a Pontevedra, trabajó en una tienda de ultramarinos, conoció a mi mamá, se casó con ella y tuvo 4 hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Todos fuimos a la universidad, pero él no decía una cosa más, que él quería ir a la universidad. Pero hizo unas oposiciones de Hacienda y no pudo ir a la universidad, tuvo que sacar la familia adelante y no pudo ir hasta que se jubiló. Y se jubiló ya estando destinado en Madrid, nos destinaron primero a Toledo y después a Madrid, y a los 70 años dice, ahora me voy a la universidad. Y se fue aquí a un sitio que se llama el CEU San Pablo y se fue a estudiar Derecho. Y allí iba don Manuel, que así se llamaba, todos los días, media hora antes, para agarrar buen sitio en la primera fila, para tomar nota de todo. Respetaba mucho a sus maestros, primer curso, segundo curso, tercero, cuarto, eran 5 años entonces. Ya iba a terminar, le da una cosa de corazón, no puede terminar y termina el año siguiente el expediente manchado. Qué disgusto. 76 años, dice, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares. Va a Alcalá de Henares todo el año y al final le pone a medalla Fernández Ordóñez y dice, no el que salió del Banco de España, sino el bueno, y dice, qué gusto, qué orgullo, 77 años. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba? La contabilidad. Hay que echarle huevos que te guste la contabilidad. A mi padre le encantaba y se hizo auditor de cuentas hasta los 80 años. Y a los 80 años empezó a auditar fundaciones, empresas de amigos sin cobrar, porque estaba jubilado. 80, 81, 82, 83. 83, 84 un día, llegando a casa de ellos a las 10 de la noche, digo, mi mamá sola, digo, ¿y en dónde está el jefe? Le llamamos al jefe. No, el jefe se acaba de matricular en una academia y dice que va a ir durante 4 años, a los 84 años, y que va a estudiar ahora. No, dice que va a estudiar para el futuro, a los 84 años. ¿Y qué se fue a estudiar? Informática e inglés. Porque decía que sin manejar los ordenadores y sin hablar inglés que no había futuro. Y en efecto, al año y pico ya chapurreaba conmigo en inglés, tal cual, 85, 86, 80, y a los 88, como vio que yo había estudiado varias carreras, y yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo, el tío se fue a estudiar otra carrera. Yo no sé si pensando en su futuro se fue a estudiar teología. Y para él estudiar era ir a clase todos los días. Iba todos los días a clase,
88 años saca 2 materias de primero, 89 años saca otra de segundo, intenta terminar primero, no lo consigue, 90 años se matricula de una que se llama judaísmo, islamismo, cristianismo. Y teníais que verle. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá inmediatamente. ¿Y por qué no hablas de esto, de esto, de esto? Pero ahí pasó lo que nadie puede evitar, que su compañera de 62, 63 años juntos, mi madre se nos va a otro plano y él prácticamente deja de tomar lo que tenía para el corazón, para el pulmón y se deja ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de un joven de 90 años, porque la juventud fundamentalmente está aquí, en la cabeza. Y eso es lo que tenemos que mantener. Y esa juventud significa seguir aprendiendo y seguir aportando a los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José María, qué historia más bonita. O sea, ya solo con esto creo que nos damos por satisfechos porque ha sido una maravilla. José María, se nos ha pasado el tiempo volando, se nos ha pasado la hora de la entrevista, vamos, rapidísimo. No sé si quieres contar a todos nuestros oyentes dónde pueden seguirte y dónde pueden incluso pues leerte, ¿no? En todos los libros, en los 5 libros que has dicho que tienes sobre la confianza. Sí, tengo 8 libros, pero 5 específicamente sobre confianza. Me podéis encontrar en gasalla.com. Normalmente hay otro Gasalla, que es Antoñito Gasalla, que es un cómico argentino, que es el que me hace competencia en las redes, pero gasalla.com soy yo. Y además podéis apuntaros a una learning letter gratuitamente que yo mando todos los meses desde hace más de 20 años. Y, o sea que por ahí me encontráis, y si no me encontráis por cualquier lado, porque yo me seguiré moviendo mientras mi cabeza y mi cuerpo me lo aguante. Muchísimas gracias a los dos, Yani de Santi, sois fenomenal. Bueno, y aguantarás, seguro que aguantarás y nosotros estaremos siguiéndote. Yo soy suscriptora de tu Learning Letter desde que te he conocido hace poquito, así que bueno, a ver si dura otros 20 años más y yo te leo todas las semanas. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, por supuesto, Santi. Y muchísimas gracias a todos vosotros los que nos escucháis. Sabéis que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y ahora también en TikTok con el mismo nombre. Somos Si Yo Te Contara. Escríbenos a hola@singular.es si necesitas algo. Hasta pronto.